Hola a todos y todas. El día de hoy lo que voy a hacer básicamente es introducir un poco el concepto de productividad a nivel empresarial y algunas aclaraciones importantes a la hora de poder resolver ejercicios, que fundamentalmente a nivel de ingeniería industrial, cuando se evalúa el concepto de productividad en alguna asignatura, es que se empiezan a evaluar problemas de corte matemático, donde eventualmente hay datos y hay una serie de pasos que hay que llevar a cabo para poder obtener una respuesta. Entonces, haciendo alusión un poco al comienzo de lo que es la productividad, ¿qué entendemos por la productividad? En realidad, en todo ámbito cotidiano, se habla de la productividad como un concepto importante a la hora de medir la eficiencia de algún proceso que se haga, de algún asunto, quizás no tan relacionado con la producción o con el área empresarial. Siempre hablamos de productividad, ser productivo. Y cuando hablamos de productividad, ya sea a nivel empresarial o ya sea a nivel general, de nuestra cotidianidad, es que la productividad es una relación entre lo invertido para producir algo y lo que se obtiene. En resumidas cuentas, cuando uno hace un trabajo, cuando uno hace algún proyecto, se invierte en una serie de recursos de diferente tipo para que con la concatenación de todos estos recursos se logre producir el proyecto, se logre producir el objeto o lo que se esté trabajando. Entonces, si nosotros medimos esta relación numérica que se establece entre las entradas y las salidas, dividiendo obviamente salidas entre entradas, nos da una proporción numérica que nos indica efectivamente en qué nivel se encuentra la producción, si es productivo, si no lo es, y qué es lo que está pasando. Si bien es una ecuación bastante sencilla, bastante rudimentaria, salida dividido entre entradas, tiene mucha utilidad a la hora de poder visualizar el éxito o el fracaso de algún proyecto o de algún estudio que se esté haciendo. En Internet, la primera aproximación que se nos da cuando buscamos productividad simplemente es capacidad de producción por unidad de trabajo, superficie de tierra cultivada, etcétera. Ahora bien, una definición un tanto más formal es una medida de qué también se usan los recursos o factores de producción en un país, industria o una unidad de negocio, ¿ya? Donde se saca a relucir lo que acabo de decir de que se mide la eficacia. En otras palabras, qué también se están usando estos recursos, con qué eficiencia. Y aquí nosotros podemos ver que lo podemos aplicar a nivel país, a nivel industria, a nivel negocio particular, es decir, de lo más micro a lo más macro. Simplemente es una medida de la eficiencia. Aquí tenemos un ejercicio propuesto desde el nivel elemental de resolución de este tipo de problema, en el cual se nos habla de una empresa que fabrica un único producto. Ya estamos haciendo esa simplificación de un único producto, de que obtiene 523 unidades diarias y las vende a 3 euros la unidad, y que para su fabricación consume 175 kilogramos de materiales. Esos materiales cuestan 2 euros el kilogramo, también emplean 12 trabajadores y cobran o tienen un costo de 58 euros diarios por cada uno de sus trabajadores. Se nos pide calcular la productividad global de la empresa, también la productividad de mano de obra, y comparar la productividad global de la empresa con la del sector en general del rubro, ¿cierto? Que es de 1,35. Y comentar algunas causas que ocurran producto de esa diferencia. Entonces, nosotros podemos decir que el primer paso para resolver un problema de tipo matemático, porque en este caso es matemático, es justamente recolectar los datos. ¿Qué datos nos entregan, digamos? La producción diaria, que son de 523 unidades al día. ¿Qué más se nos entrega? Se nos entrega información de materia prima, que básicamente corresponde a la inversión que se hace diariamente de, en este caso, 175 kilogramos diarios. También sabemos que la unidad es producida de 523, se vende a 3 euros cada unidad, por unidad. También tenemos el costo de materia prima de 2 euros por kilogramo, la mano de obra de 12 trabajadores y el costo de mano de obra de 58 euros por trabajador. Entonces, con toda esta información, nosotros tenemos la posibilidad de calcular la productividad global. En este sentido, nosotros hacemos alusión a la productividad global
en términos monetarios. ¿Cuál es el dinero de las ventas? Simplemente la multiplicación de esas 523 unidades por los 3 euros que de alguna manera se obtienen al venderlo. Al multiplicar los 523 por 3 nos da 1569. Entonces nuestras salidas en la ecuación de productividad están en términos monetarios, específicamente en euros. El dinero invertido simplemente es la multiplicación de cada factor de producción por cuánto cuesta y sumándolo obviamente en este sentido sería simplemente el costo de la materia prima, que es 2 euros por 175, más 12 por 58. Eso nos da 1046. Y simplemente al recurrir a la ecuación de productividad, que ya dijimos que eran las salidas entre las entradas, que también en otros libros se denota como output entre input, pero es exactamente lo mismo, porque es en inglés, simplemente es que al hacer esa división obtenemos una productividad de 1,5, una productividad global. Nosotros podemos entenderlo desde el primer punto de vista de que si es mayor a 1, cuando es 1 estamos recuperando lo invertido. Si es mayor a 1, entonces lo que nosotros invertimos justamente empieza a recuperarse, pero también a obtener una ganancia. En este caso recuperamos lo invertido y también ganamos la mitad. O sea, en el fondo estamos diciendo que si invertimos 100, obtenemos 150. Entonces, al hablar de esto, tenemos una productividad global de 1,5. Ahora, cuando hablamos de la productividad de mano de obra, hacemos alusión simplemente a dividir solamente los datos de ese factor de producción. En la producción nosotros obtenemos 523 unidades y los trabajadores que intervienen en esta producción de las 523 unidades son 12 trabajadores. Por lo tanto, nosotros podemos decir que la división simple entre 523 unidades y 12 trabajadores es 43,58 unidades por trabajador. ¿Cómo se interpreta este elemento? Simplemente que cuando nosotros consideramos una producción unitaria, en promedio, un trabajador va a demorar cierta cantidad, o también, de lo contrario, nosotros decimos que cuántas unidades podría estadísticamente estar produciendo un trabajador. En este caso, 43,58 unidades son las producidas por trabajador, ¿ya? Y así sucesivamente nosotros podemos ir calculando diferentes productividades para diferentes factores de producción. Para energía, en algunos casos donde se nos habla de energía, para recursos humanos, como en este caso, que es mano de obra, para materiales, para un montón de otros conceptos que en la ingeniería industrial se trabajan para solucionar proyectos o para estudiar fenómenos industriales, ¿ya? Em, es muy importante saber interpretar lo que es la productividad y respetar muy bien el análisis dimensional que se haga, porque siempre nosotros vamos a trabajar en función de unidades. ¿Cuál, cuál o cuáles son las unidades de nuestra salida respecto de las unidades de nuestra entrada? Entonces tenemos que ver bien el análisis dimensional de la situación. En los próximos videos voy a seguir explicando más detalles de lo que es la productividad y obviamente problemas que cada vez van a ir escalando en dificultad, ¿ya? Otra cosa importante es que yo aquí simplifiqué mucho el concepto de productividad, pero puede haber mucha más teoría que intente explicar de mejor manera y con mucho más detalle, con mucho más rigor, lo que es la productividad. Entonces, en los próximos videos igual voy a seguir hablando teóricamente de lo que es productividad, porque es muy importante entenderlo a nivel general.